¿Qué tal? Nosotros ya estamos de vuelta y vamos a continuar con nuestro programa AgroRibera. Vamos a seguir enlazando con el programa anterior y hablábamos de temas como sobre la PAC. En este caso me gustaría dar la bienvenida de nuevo a Javier Puente. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Ingeniero agrícola y técnico de Asaja, con quien nos vas a ayudar a entender muchos campos de la agricultura, ganadería y cuestiones que les preocupan más a nuestros arandinos ribereños y bueno, todo aquel, ¿no?, que dentro de poco estamos con la PAC. Hablábamos en el último programa sobre esas condiciones, qué es la PAC, las flexibilidades que va a tener y algunas de las dudas que más van surgiendo. Entonces hoy vamos a ir resolviendo todas esas dudas. Así que, Javier, si quieres, vamos a comenzar de una en una. Muy bien. Bueno, comenzamos con los ecoregímenes. En este caso, si quieres, por ejemplo, preguntaban a qué ecorégimen me puedo acoger si tengo tierras arables de cultivo. Muy bien, es uno de los ecoregímenes que más interesa, sobre todo a la gente que tiene tierras de cultivo, que son el más importante es el de la rotación. El más importante digo porque es el que más ha causado sensación, ¿no? El de la rotación, que es dejar un 50% de las tierras respecto al año anterior de un cultivo distinto, que eso es rotar el cultivo. Y aquí es donde entran en juego las leguminosas, que tanto traen de cabeza a los agricultores. Hay que dejar un 10% de superficie acogida a ese ecorégimen, que al menos el 5% sea de leguminosas y el otro 5% de oleaginosas, que ya sea girasol o colza, o ese 10% puede ser también de leguminosa. Existe otro ecorégimen, que es el de siembra directa, que es el 40% de la superficie acogida a ese ecorégimen, tiene que ser en siembra directa. Aquí no obliga a sembrar leguminosa y también nos dice que tenemos un plus, un complemento, que lo llaman de compromiso, que si ese mismo 40%, es decir, esas mismas parcelas que se siembran en siembra directa, al año siguiente se compromete el agricultor en sembrarlas en siembra directa también, pues le van a dar un plus de 25 euros por hectárea del total de la explotación. Tenemos otro ecorégimen que, bueno, lo vemos un poco más complicado de cumplir, pero ahí está, que es el de la biodiversidad. Este ecorégimen dice que el 7% de tus tierras tienes que dedicarlas a no producir, como quien dice. Aquí entran los llamados barbechos, los barbechos que se van a tener que sembrar con dos familias distintas, que hay un cuadro de leguminosas, sobre todo, y sembrar para no cosechar. Esto es curioso. Sembramos trigo, cebada, avena o sembramos girasol para no cosechar. Y aquí nos dicen que podemos cosechar a partir del 1 de septiembre. Claro, el girasol, por ejemplo, a esas fechas está en flor todavía, ¿no? Casi. Entonces creo que nos van a dar 2 meses ahí de diferencia con el girasol. En el caso de poder elegir, ¿qué aconsejarías? Si se puede hacer algo que no sea girasol, por ejemplo, si tiene que ser en septiembre. Yo está claro que lo que aconsejo es cereal, que siempre lo podemos coger más temprano y podemos preparar las labores de la tierra para la siguiente campaña. En el caso estamos hablando de tierras arables de cultivo, aquí en la Ribera del Duero también preocupan los viñedos, que son cultivos permanentes. En este caso, ¿a qué ecorégimen se tendrían que acoger? Eso es, los viñedos aquí en la Ribera del Duero, que es lo más importante, el cultivo más importante, tienen 2 ecoregímenes principales. Uno de ellos es el tener cubiertas vegetales espontáneas o sembradas entre las calles de las viñas. Otro de ellos es triturar los restos de poda y dejarles en las calles también, por encima. O sea, no enterrarles, sino por encima. Está claro que esta práctica se lleva haciendo durante muchos años aquí, pues por lo que decíamos en el anterior programa, que el agricultor sabe lo que tiene que hacer y entonces ya se adelantó a esto, pero aquí una práctica común era hacer una línea así, una no, una sí y una no. Es más, algún agricultor nos dice, pues es que yo en una calle dejo cubierta vegetal y en la otra echo los restos de poda. En estos ecoregímenes, si nos cogemos al de las cubiertas vegetales, todas las calles tendrán que tener las cubiertas vegetales. Y si nos acogemos al de los restos de poda, todas las calles tendrán que tener los restos de poda. No vale una sí y una no.
Esto en el caso de la agricultura y también en el caso del ganado, ¿qué corregímenes les tocan a este sector? Claro, hablamos de ganaderos también. Los ganaderos, pues los que tienen en extensivo sobre todo, pues tienen pastos. Entonces el que tenga pastos se tendrá que escoger, hay dos, uno de ellos. Uno de ellos es, digamos, llevar el ganado a esos pastos durante 120 días al año, y el otro de ellos es el de la siega sostenible, o uno u otro. Hay que hacer un cuaderno de explotación y habrá que apuntar los días que va ese ganado a pastar. También habla de islas de biodiversidad, de zonas que se pueden segar, zonas que no. En el de la siega, por ejemplo, nos dice que entre los meses de verano, o sea, junio, julio y agosto, pues no se podría segar. Habría que hacerlo en el resto del año. En el caso de tener tierra arable, nos preguntaban, y cultivos permanentes, ¿a qué corregímenes se pueden acoger? Vale, aquí en la ribera pues se da el caso de que muchos agricultores tienen por una parte viñedo y por otra tierra arable, ¿no? Entonces, como hemos hablado, hay diferentes ecoregímenes para cada tipo de cultivo, porque los ecoregímenes engloban todas las posibles prácticas que se puede hacer en una tierra. Entonces, si yo tengo viñedo y tengo tierras de cultivo, pues diré, en las tierras de cultivo me podría acoger al de rotación, al de siembra directa o al de la biodiversidad, siempre a uno de ellos, porque vamos a cobrar solo por uno. Y cogeré mi parte de explotación de cultivos permanentes, de las viñas en este caso, y me podría acoger o al de restos de poda triturados o al de las cubiertas vegetales, o sea, o a uno o a otro. También es verdad que podemos coger y decir, mira, yo en la viña, como sigo haciendo las cosas como las hacía antes, no me voy a acoger a ningún ecorégimen. En lo otro sí, porque los ecoregímenes son voluntarios. Nadie obliga a hacer este tipo de prácticas. Está claro que si no nos acogemos a un ecorégimen, no vamos a cobrar ni por asomo lo que cobrábamos otros años. También quiero destacar que aquí, por ejemplo, en la ribera es muy común el no tener derechos. En viñedo, por ejemplo, los ecoregímenes no tienen nada que ver con los derechos. Yo puedo tener, te pongo un ejemplo así fácil, yo puedo tener 100 hectáreas y 80 derechos. Cobraré los 80 derechos, pero me podré acoger en los ecoregímenes en las 100 hectáreas. Los ecoregímenes hablan de superficie, no tienen nada que ver con los derechos. Y como también has dicho, de cada ecorégimen, por ejemplo, nos has nombrado 3, como has dicho, solo podemos elegir uno porque solo vamos a cobrar por uno de ellos. Eso es. Puede darse el caso que en alguna explotación conjuguemos de tal manera nuestros cultivos que se dé la casualidad de que cumplamos 2. Te pongo un ejemplo, una explotación de cereal puede cumplir el de siembra directa y el de rotación a la vez, porque sí, porque siempre lo están haciendo así. A pesar de eso, solo cobrarán por uno. No es obligatorio acogerse, como has dicho, a algún ecorégimen, pero es aconsejable, entiendo también, ¿no? Y nos tenemos que informar, en este caso, como estamos haciendo hoy, a cuál va a ser el que acertemos. Cada uno tiene un caso diferente, ¿no? Como has comentado. Claro, para eso estamos nosotros también, para aconsejar a los agricultores que se acerquen a nuestras oficinas y nos dirán, mira, tengo una explotación de estas características, qué es lo que más me conviene, a qué puedo acogerme, y nosotros pues les hacemos los cálculos, porque está claro que una explotación quizás se pueda, porque no tenemos por qué escoger un ecorégimen para todo el cómputo de nuestra explotación. Podemos dividirla, decir, pues igual el 80% de mi explotación lo puedo acoger a este ecorégimen y el otro 20% al otro. Entonces hay que combinarlo de tal manera de intentar rascar lo más posible de dinero, porque ya esta PAC viene fuerte con reducciones, pues hay que intentar sacar lo máximo posible. Vamos a continuar, Javier, en este caso, hablando del como empezábamos, el ecorégimen de rotación, sobre las leguminosas que hay que sembrar, que tienen que ser semilla certificada, preguntaba. Si tienen que ser. Bueno, aquí entramos en una disputa y, bueno, en un principio esto ya hay una normativa vigente.
nos dicen que no hace falta sembrar semilla certificada, pero claro, cualquier cultivo que tú inicies en tu explotación, el origen de ese cultivo siempre tiene que ser semilla certificada. Otra cosa es que yo tenga semilla de mi propia producción y entonces obviamente esa semilla que yo vuelvo a sembrar no es certificada. Pero está la cosa en el aire, porque hay muchas dudas en la administración y los agricultores acuden a muchas charlas, en cada charla nos cuentan una historia y bueno, queremos no asustar a la gente, porque este año va a haber muchas flexibilidades, pero que el agricultor sepa pues que esto aquí hay una controversia importante. En un sitio nos dicen que sí, en otros nos dicen que no, pero hay una normativa vigente y yo creo que es la que tenemos que acogernos. Sí, vamos a recordar también a todos aquellos que nos estén viendo que también la PAC, como hablábamos, puede sufrir cambios hasta el último momento, ¿no? Porque se va a aplicar en el 2023, pero hasta entonces puede haber cualquier tipo de cambios. Sí, desde el otro día que estuvimos aquí a hoy, pues efectivamente ha habido cambios. Entonces es llegar el lunes, abrir el correo y siempre tenemos notas aclarativas, preguntas frecuentes, nuevas normativas, nuevas flexibilidades. O sea, es un sinvivir. De verdad que esta PAC nos está dando muchos dolores de cabeza y eso que todavía no tenemos la normativa encima de la mesa, que cuando la tengamos pues ya veremos a ver. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco, sí. Vamos a continuar en este caso. También preguntaban en las hectáreas, si tienen menos de 10 hectáreas, ¿a qué régimen se puede acoger y si hay excepciones también? Sí, el agricultor que tenga menos de 10 hectáreas se puede acoger, por ejemplo, al de rotación. Y el de rotación nos obligaba a sembrar leguminosa, pues en este caso hay una excepción. Y la excepción es que con que rotemos el 50%, que hoy es el 25% por el tema este de las flexibilidades, o que el cultivo mayoritario sea el 75%, no nos obligan a sembrar leguminosa. Te pongo un ejemplo porque esto puede ocurrir que yo tenga una explotación de secano y de regadío. Como yo tengo que cumplir unos ecoregímenes en el secano y otros en el regadío, yo puedo tener 100 hectáreas de secano y puedo tener 9 de regadío. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con ese regadío? Pues en este caso podemos escoger el de la rotación, de esas 9 hectáreas, 4,5 en este caso, 2,25 por las flexibilidades nuevas, con que roten de cultivo respecto al año anterior es suficiente y no tenemos que meternos en siembra de leguminosa para nada. En el caso del barbecho también lo comentábamos que no va a ser obligatorio este año dejar barbecho, ¿no? Hablamos de las excepciones que también hablábamos en el programa anterior. Claro, es una BECAM, las BECAM son las prácticas obligatorias de la condicionalidad reforzada, que nos obliga el 4% de barbecho, pero con esto de la guerra de Ucrania no tenemos que dejar barbecho. Podemos dejar barbecho, pero no tenemos por qué. No es obligatorio. No es obligatorio. Es cierto que en el ecorégimen de la rotación, si dejamos barbecho, hasta ahora nos ponía un límite de no más del 20%, esta nueva flexibilidad ya nos habla de un 40%, y luego cabe destacar en el de la biodiversidad, en el que hemos dicho que tenemos que dejar barbechos semillados o esta parte de nuestra explotación sin cosechar. Sí. Si nos acogemos a ese ecorégimen, ahí sí que nos obliga, aparte del 7%, nos obliga a dejar un 4% de barbecho en la explotación. Si nos acogemos a ese ecorégimen en parte de la explotación, tenemos que dejar un 4% de barbecho. Si nos acogemos al ecorégimen de la biodiversidad en el total de la explotación, ese 4% puede ser un 3%. Nos dejan ahí ese margen de ese 1%. Madre mía, Javier. Lo estás explicando muy bien, pero ante la duda, si alguien tiene algún caso concreto, les recordamos que pueden acudir a preguntaros lo que necesiten, porque al final esas pinceladas, como acabas de comentar, a un detalle, ¿no? Puede cambiar la cosa de un ecorégimen a otro, prácticamente. Sí, tenemos las puertas abiertas, el teléfono está continuamente sonando también. El agricultor es libre, el socio de Asaja es libre para consultarnos cualquier duda que tenga, porque esto es difícil y entre todos habrá que intentar conseguir que el agricultor al final haga las cosas bien y creo que seremos capaces de ayudarle, sí, seguro que sí. Trabajo en equipo. Eso es, sí. Vamos a continuar con las dudas de los telespectadores y agricultores.
Hablaban también sobre los años del mismo cultivo que se pueden dejar. ¿Cuántos años pueden estar una parcela del mismo cultivo? Si pueden dar un año de referencia más o menos. Sí, una parcela no puede estar más de 3 años del mismo cultivo y toman como referencia el año 2021. Es decir, este sería el tercer año. Si yo he tenido una parcela sembrada de trigo en el 21, el año pasado, el 22, podría estar también de trigo. Este año la puedo seguir sembrando de trigo, pero el año que viene ya no. O sea, sería el cuarto año, ya no podría sembrar trigo. Hay que tener en cuenta que la cebada, que nos lo preguntan mucho, es un cereal, pero es distinto al trigo, ¿vale? El barbecho es otro cultivo también. Que son preguntas que la gente... ¿Y puedo sembrar cebada? Sí. La cebada de primavera y la cebada de invierno no se distinguen, es cebada. Eso no puedo sembrar un cuarto año si ya he tenido cebada de primavera, por ejemplo, cebada de invierno. Eso cambiaría. Claro, esto da lugar a que hay muchas zonas que sí que es verdad que se hace rotación. Si no es cada año, cada 2 años es frecuente, pero también hay otras zonas en la provincia de Burgos pues que son muy repetitivas pues por la producción en sí y van a tener ahí que cambiar van a tener que compaginar la explotación de otra manera y cambiar su manera de actuar. ¿Consejos? ¿Consejos? ¿Que lo hagan antes, que se esperen al último año? O... Yo creo que el programa de la PAC nos avisará, dirá, este es el tercer año que ya usted ha sembrado esto, tenga cuidado, al año que viene otro cultivo. Yo creo que nos facilitarán algo, ¿no? Si tenemos que estar buscando de lo que ha sembrado cada uno los últimos 3 años, ya nos volvemos locos, ya. También hablábamos en el último programa de algo que va a ser sobre todo en zonas con río, en este caso también pues, la Ribera del Duero sin duda la va a tocar, sobre dejar los 5 metros más de margen a causa de estos ríos. ¿Qué cauces? ¿Los conocemos? ¿Todavía no? ¿Va a ser algo que vamos a tener que hacer? Bien, esto es algo que preocupa mucho. Será de lo que más preocupa, los 5 metros del margen de los ríos, que precisamente es la zona más productiva de la tierra. Imagínate un agricultor que tenga una tierra al lado de un río que tenga 200 metros de largo, pues estamos hablando de 5 por 200, o sea, ya son 1000 metros que pierde ahí el agricultor. Bueno, hace 15 días el SICPAC ha mandado una capa, digamos, de estos cauces o de estos ríos para decir, estos son los ríos que realmente, o estos son los cauces que realmente van a entrar en esta condicionalidad, pero resulta que la Junta de Castilla y León, al verlo, se ha debido de asustar y lo ha devuelto a corrales. ¿Por qué? Pues porque parece ser que meten ríos, riachuelos, arroyos, cauces, acequias, o sea, meten todo. Entonces, no, la Junta de momento no está de acuerdo y parece ser que este año va a haber cierta flexibilidad al respecto, porque también es cierto que esto la gente ha sembrado ya. Claro, sí, todavía no se sabe, decir, señores, esto ahora está sembrado, ¿qué hacemos? Porque en un principio estos 5 metros no se van a poder sembrar, porque hay que dejarles libres, y si se pueden sembrar, se podrían sembrar de las especies estas que hemos hablado antes, de los barbechos semillados de 2 familias. ¿Quién se va a liar a sembrar 5 metros? Me parece una locura. Entonces, ¿para qué vamos a sembrarlo si no vamos a poder cosecharlo, ni no vamos a poder tirar herbicida, ni vamos a poder tirar fertilizante en esos 5 metros? Se llenarán de hierba y espacios ahí un poco perdidos, que se llenarán de maleza, pero al final es la ley. Esto lleva años ya, lo que pasa que, bueno, no se ha tenido nunca en cuenta, pero cuando se pongan las cosas duras, cuando esto todo se masque de una manera ya importante y lo hagan cumplir, yo creo que va a ser una de las peores cosas que nos... Fíjate, hablaban de la zona de Villarcayo, de Villarcayo, que encima son parcelas pequeñitas. Pusieron el ejemplo que el mapa que habían lanzado era como las raíces de una cebolla. Todos los ríos, riachuelos y tal, claro, hay que dejar 5 metros a un lado y 5 metros a otro, o sea, va a ser esto Pero por lo que has estado hablando, el devolver otra vez para que se reviste, probablemente hay una diferenciación, ¿no?, de cauces. Yo creo que... No va a ser lo mismo un río que un arroyo. Claro, aquí, bueno, aquí el Duero está claro, ¿no?, en el Duero, pero habrá miles de afluentes del Duero, miles de cauces, y que igual hace 20 años que no baja agua por ellos. Entonces, obviamente, esos son los que la Administración no estará de acuerdo, que haya que dejar 5 metros de esos cauces, que no tiene mucho sentido, porque perderíamos mucha superficie.
Vamos a continuar hablando y resolviendo más dudas, en este caso de la alfalfa. Preguntaban que cómo influye el ecorégimen a la rotación en este caso. Vale, la alfalfa es un cultivo plurianual. Un cultivo que una vez que le sembramos no es como el trigo o la cebada, que la cogemos todos los años. La alfalfa lo sembramos y puede estar 5 o 6 años en esa misma tierra. Se llama plurianual por eso. Entonces sale un poco de esa normalidad, ¿no? Si tenemos 100 hectáreas y tenemos 10 de alfalfa, si nos acogemos al ecorégimen de la rotación, que nos dice que hay que rotar un 50%, ahora el 25%, pues habrá que rotar respecto a esas 90 hectáreas. Esas 10 no se pueden rotar porque está de alfalfa y no se puede levantar. Contarán al año que se levante esa alfalfa para sembrar un trigo, por ejemplo. Ese año es el que sí que nos va a contar como rotación, pero a día de hoy sale de la excepción. También preguntaban que en el ecorégimen de la siembra directa, si se puede pasar de una grada ecológica a un apero de púas para retirar la paja del año anterior antes de sembrar. Hasta ahora nos han estado diciendo que no. Hasta ahora. Hasta ahora. Siembra directa. Siembra directa era, hasta el día de hoy, por definición, sembrar después de un rastrojo sin tocar, ¿no? Pues a día de hoy, una de las flexibilidades que ha habido esta última semana es que este tipo de aperos, ya sean las gradas ecológicas, la rastra de púas, incluso cultivadores, gradas de discos, van a dejar pasarlo y lo van a tener en cuenta como siembra directa. Y en el caso de que se comprometan, por ejemplo, a sembrar en siembra directa, preguntaban también que si, por ejemplo, durante 2 años consecutivos, para cobrar la ayuda de los 25 euros a mayores, ¿qué parcelas deben de meter? ¿O qué porcentaje también de explotación se cobra de esos 25 que nos has explicado? Vale, tienen que ser las mismas parcelas. Si yo me acojo al 40% de la explotación, esas mismas parcelas que están dentro de ese 40%, si me comprometo al año siguiente también a sembrarlas de siembra directa, pues cobraré ese plus de 25 euros por hectárea, pero por el total de la explotación, no por ese 40%, por el total. Claro, el agricultor nos dice, ¿y yo qué sé si voy a sembrar al año siguiente? Claro, tú lo tienes que marcar en esta PAC ya. Entonces, te pagarán esos 25 euros a mayores y si al año que viene no lo has cumplido por lo que fuera, se detraen esos 25 euros. Y esto va a ser como bianual, lo tendré que ir marcando año tras año. Si quiero cumplirlo, pues al año siguiente lo tendré que ir marcando. O sea, no es algo que de momento se marcará y se cumplirá o no, pero bueno, hay que marcarlo en la PA de este año ya. Habrá que estar atentos, ¿no? Hacer ese seguimiento claro, y ser constantes. Con el tema sobre todo de que nos dejan pasar ciertos aperos, pues tampoco sabemos si al año siguiente, con ese compromiso, esa tierra no se va a poder tocar o sí. Claro, está ahí... Con pinzas, todo muy con pinzas. Eso es, sí. Pero bueno, poco a poco todas las dudas que vayamos resolviendo, bienvenidas sean. También preguntaban, en el caso de la siembra directa, para la siembra directa, ¿qué sembradoras van a ser válidas? Obviamente las sembradoras de siembra directa de rejón y de reja, y las de disco, que en un principio hablaban que las de reja no, porque levantan más el terreno, pero sí que dejan. También hay que destacar que hay muchas sembradoras de siembra directa que tienen ciertos preparadores adelante y atrás que mueven mucho el terreno, pero claro, si la Junta nos está subvencionando en ciertas ayudas, como por ejemplo en el Renove, nos está subvencionando esas máquinas como siembra directa, digo yo que serán válidas para la siembra directa, si no aquí estamos haciendo el tonto. Entonces, ahora lo tengo muy claro con las flexibilidades, ¿no? Pero antes no lo teníamos claro. Pero sí, serán aceptables ese tipo de máquinas, sí. También preguntaban si se puede dejar una parcela sin sembrar, con el rastrojo anterior y en ese caso computarla como una de barbecho. Claro, esto hay que pensar un poco. Es decir, si yo cosecho un trigo, una cebada y lo dejo ahí, el rastrojo, sin tocar, al año siguiente no siembro nada, por lo tanto sería un barbecho, y como no la he tocado, no he hecho ningún tipo de labor, pues la van a considerar como siembra directa. Sí que puedo tirar quemante o glifosato, eso sí.
Poco a poco, poco a poco. Se nota que al final, también desde la última vez que estuvimos hablando hasta ahora, hay pinceladas que ya, y cada vez van a ser así, ¿no? Se van a ir dando, se van a aclarar Claro. todo esto. Claro, y entre los agricultores que nos preguntan sus dudas, lo que leemos los compañeros, lo que preguntamos a la administración, pues poco a poco vamos hilando y vamos teniendo más claro, bueno, no te digo nada desde hace un año aquí que soltábamos Incomible. información. Imposible. No, sí, pero no sabíamos que iba a ser tan complicado, o sea, se ha ido complicando a medida que iba pasando el tiempo, pero poco a poco lo vamos depurando y bueno, pues por lo menos sabemos lo que, a pesar de que ya se haya sembrado, sabemos lo que nos dejan o no nos dejan, a toro pasado, nos dejan hacer. Bueno, también nos han preguntado sobre la degresividad del pago en los ecoregímenes y cuánto se cobra. Vale, hay unas partidas presupuestarias para cada ecoregimen. Si no hubiera dinero para todos, porque todo el mundo se acoge a un mismo ecoregimen o tal, van a aplicar una degresividad. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en secano, si yo tengo 100 hectáreas y me acojo las 100 hectáreas a un ecoregimen, las primeras 70 hectáreas cobrarán X. Y de las 70 a la 100, de las 71 a la 100, cobrarán el 70% de X. Eso si no hay presupuesto. Si hay presupuesto, cobrarán el total de las 100. Serán más o menos, son unos 48 euros en secano normal, unos 84 euros en secano húmedo, unos 152 euros en regadío, más o menos. En el viñedo son 15 hectáreas, entonces pues es eso, si hay presupuesto cobrarán el 100 y si no, pues habrá una degresividad que irán recortando ese dinero cuanto más sea la explotación, cuanto más grande sea la superficie. Pero estos porcentajes que hemos hablado solo en caso de que haya un exceso de que mucha gente se acoja a un mismo ecorégimen. Claro, ellos han hecho unos cálculos, unas cuentas, diciendo, pues creemos que el 70-75% de los agricultores se van a acoger a este ecorégimen, por lo tanto va a haber dinero, pero si con todos los cambios que ha habido, si encima en vez del 70 es un 90, pues no habrá dinero porque hay un presupuesto para ese ecorégimen y entonces aplicarán esa degresividad. El único que no tiene degresividad es el de la biodiversidad, el de los barbechos semillados, ese son 56 euros por hectárea, no hablan de degresividad en ningún momento y es por el 100% de la explotación o el 100%, mejor dicho, del bloque de superficie al que acojamos. De ese ecorégimen de la biodiversidad vamos a hablar ahora, que preguntan el porcentaje de superficies o elementos no productivos en las tierras de cultivo de explotación, si debe ser del 4 o del 3%. Cuando nos acogemos en el total de nuestra explotación a ese ecorégimen, habría que dejar un 4% de barbecho, obligatorio, aparte del 7% dedicado a la zona no productiva. Y si nos acogemos, esto si nos acogemos al total sería el 3%. Si nos acogemos en parte, porque otra parte de la explotación se dedica a otro ecorégimen, entonces nos obliga a dejar el 4%. Los barbechos estos semillados supuestamente es para que se llenen de flores y demos de comer a las abejas y a los animales, y ahí pues no se va a poder hacer ningún tipo de siega, ni no se puede echar herbicida ni abono, ahí no se pueden tocar. Preguntaban justo en los barbechos que son semillados, ¿qué tipo de especies se van a poder sembrar en estas parcelas? Vale, hay una tabla que ha salido hace poco y ahí nos habla de especies divididas en brasicáceas, en crucíferas, en leguminosas. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo sembrar ese barbecho de beza mezclada con esparceta, o de garbanzo mezclada con lenteja, o de beza sembrada con una crucífera, por ejemplo, una sinapis. Hay sinapis, son las mostazas, ¿no?, que llamamos, que son malas hierbas. Yo no veo sembrar un barbecho de malas hierbas, creo que al agricultor no le va a gustar. Yo no veo mucho. Yo prefiero sembrar para no cosechar, ¿sabes? Zonas que a lo mejor yo tenga al lado de monte, que son zonas arenosas, que sé que voy a coger poco, y bueno, pues cojo y siembro, ¿no?, que es un poco la mentalidad del agricultor, que sembrar un barbecho de malas hierbas, y perdonadme por los que no lo entiendan de esta manera, pero
tendremos un problema en ese barbecho en años posteriores, porque se nos va a llenar de semillas de malas hierbas y no vamos a poder con ellas. Hay términos, bueno, los que se dedican a esto lo sabrán, pero por si acaso, en el caso de las leguminosas, ¿cuáles son los cultivos que computan como estas? Las leguminosas, que también nos lo preguntan mucho, dentro del cómputo de leguminosas, pues aparte de las bezas que todo el mundo conoce, están los titarros, están los lleros, garbanzos, lentejas, guisantes, la alfalfa, la esparceta, todo eso son leguminosas, con la condición de que la esparceta y la alfalfa son cultivos plurianuales, el resto no, pero todo lo que hemos dicho son leguminosas, sí. Vamos a continuar hablando del girasol porque también preguntan que a partir de qué fecha se va a poder cosechar. Esto en el ecorégimen de la biodiversidad, que nos han puesto fecha para si sembramos cereal y no lo tenemos que cosechar hasta el 1 de septiembre, como bien hemos dicho antes, el girasol tiene otro ciclo. El 1 de septiembre un girasol está tirando la flor, todavía no ha formado su torta. Como esto está enfocado a dar de comer a la fauna, pues un girasol tiene que formar su torta, formar sus pipas, y esas pipas cuando estén maduras se las comerán los pájaros. Eso no ocurre hasta mediados de septiembre. Entre que se seca el cultivo y demás, más o menos, yo creo que no nos lo han dicho seguro, creo que saldrá en la nueva normativa, pero échale 2 meses más, 30 de octubre, una cosa así, a partir de entonces nos dejarán segar ese girasol. En el caso también de los ganaderos preguntan si se puede pastorear las superficies que son dedicadas a cultivos permanentes en el caso de uno de los ecoregímenes. Claro, en las viñas, en este caso, uno de los ecoregímenes de los cultivos permanentes es que las calles tienen que estar sembradas con cubiertas vegetales, espontáneas, inertes. ¿Puedo meter el ganado ahí para pastar? La respuesta es no, no puedo, porque además el ganado compactaría mucho el terreno al pisarlo y pierde un poco la esencia de este ecorégimen, ¿no? Que es guardar un poco la cubierta, salvaguardar la capa vegetal, salvaguardar un poco lo que es la tierra en sí, ¿no? Entonces no dejarían meter ganado. En la zona de la ribera también una de las preguntas que se ha repetido es cómo queda la definición de las regiones en la conversión de los derechos con fecha, claro, a 2023 en nuestra comarca ribereña. Vale, va a haber un cambio en lo que es la definición de los derechos. Como dijimos en el anterior programa, los derechos que se llaman DPB, derechos de pago básico, se van a llamar ABRS, ayuda básica a la renta de la sostenibilidad. Pasamos de 50 regiones a 20, y en el caso de la Ribera del Duero, por ejemplo, la región 401, que es la región de secano de aquí, se va a pasar a llamar región 1. Entonces, los derechos van a tener de aquí al año 2029 un mismo valor. Hay un valor medio regional a día de hoy, y de aquí al año 29, pues los que pondrán un valor, que os lo digo aquí en un principio, a día de hoy 90,07 es el valor de los derechos, del valor medio del derecho de esta región, y en el año 2029 van a valer 81,92, o sea, van a bajar un 9%, irán bajando progresivamente a través de los años. ¿Qué significa eso? Que el que tenga derechos caros le irán bajando y el que tenga derechos bajos le irán subiendo. Y todos valdrán ese mismo valor. En el caso de los cultivos permanentes, que es la región 102, a día de hoy valen 113,64, esa región se llamará 11 y su valor serán 99 euros por derecho. Entonces, todo va cambiando. Si hay alguna zona de región aquí de regadío, que es la 1201, esa región se va a llamar región 7. Su valor hoy está en 220,55 y va a pasar a valer 206,68. O sea, nos van a ir poco a poco convergiendo los derechos a un valor de aquí al año 29. De aquí al año 26 dicen que será ya el 85% de ese valor lo que ya esté estipulado. ¿Y en el caso del valor medio regional de los derechos? El caso del... sí. El VMR, en el valor medio regional, en este caso, ¿cómo va a quedar definido? ¿De la misma manera?
Sí, ese valor es el que a día de hoy, hasta el 30 de diciembre, es el valor que han tomado, y a partir del 1 de enero todas estas regiones ya van a ir cambiando y van a ir progresivamente a ir a estos valores que te he comentado. En el SIGPAC, el que se pueda meter ya en el SIGPAC, ya viene definido provisionalmente, porque también nos han dicho que de aquí a marzo pues van a ir cambiando porque habrá errores y demás, pero el que quiera ya un poco comprobarlo, cómo van a quedar sus regiones, y se puede meter en su SIGPAC, en sus parcelas, y puede pinchar en la parcela y nos dice la región a la que está asignada hoy, y en una columna al lado nos va a decir ya región provisional, y ya lo pone, a día de hoy ya lo pone. Que no se asuste la gente si hay algún error, que les hay, porque de aquí a 2-3 meses se puede cambiar. Creemos que lo van a solucionar, y si no lo solucionan, pues habrá que alegar pues ciertas cosas. Vamos a llegar al final ya, Javier, pero no sin antes hablar de las flexibilidades, las últimas, a fecha de la última actualización que tenemos. Vale, las flexibilidades que tenemos publicadas el día 18 de este mes, que es el viernes pasado, nos dicen que en el ecorégimen de la rotación, en el cual nos decían que hay que rotar un 50% de la superficie, y que si dejamos barbecho no podíamos dejar más de un 20%. Vale, esta flexibilidad es que ese 50% pasa al 25% de rotación, y ese 20% de barbecho pasa al 40%. Esto son por alegaciones por la sequía. Ya se lo habían dado a alguna comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, como Madrid, como La Rioja. Castilla y León lo ha pedido, y al final pues lo ha conseguido, ¿no? También se estaba pidiendo que ante la ausencia o la carencia de semilla de leguminosa, pues querían que ese 10% no fuera sembrado todo del 5% de leguminosa, que dejaran girasol, pero no lo han aceptado. O sea que tendremos que seguir haciendo esos porcentajes. Y uno de los más importantes, bajo mi punto de vista, que si esto lo hubiéramos sabido hace 2 meses, pues no habríamos tenido tanta inquietud con las leguminosas, es la siembra directa, que nos estaban diciendo que había que dejar el rastrojo intacto, que no se podía pasar ningún apero, simplemente una sembradora de siembra directa encima para sembrar, pero resulta que nos dicen que ahora se puede haber pasado un cultivador, un chisel, una grada, lo que hablábamos antes, ¿no? Nos dejan. Entendemos que todo menos meter una vertedera que lo que hace es voltear la tierra, lo dan como válido siempre y cuando no se revuelva demasiado la tierra, no se voltee, nos dan como válido, excepto entre la fecha que hay entre el cosechado y el 1 de septiembre. Cuando nosotros cosechemos hasta el 1 de septiembre, ahí no nos dejan tocar la tierra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay cierta flexibilidad en los ecoregímenes de la viña, ¿no? Del viñedo. Esos restos de poda triturados que había que dejar encima de la tierra sin tocar, nos van a dejar pasar algún tipo de apero para semi-enterrarlo sin tener que alterar demasiado ese terreno, y también nos lo van a dejar hacer en las cubiertas vegetales. Yo no sé, los agricultores saben mucho más que yo, pero si yo dejo una cubierta vegetal y paso un cultivador yo creo que rompo bastante la cubierta, no sé, dejan hacerlo. Claro, hay cada uno que lo coja como quiera, pero lo más importante es en las tierras de cultivo, es importante, porque hemos dicho que en la rotación, en la siembra directa, no obligan a sembrar leguminosas. Entonces, si esto lo hubiéramos sabido antes, otro gallo hubiera cantado. Bueno, poco a poco ya hemos llegado al final, pero también mandar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Sí. Porque son muchas las dudas, son muchos los casos, los cambios que se van a seguir haciendo desde hoy en adelante, pero que ante todo van a tener ayuda, ¿no? No van a estar recogidos con piezas nu. Sí. Y van a tener vuestra disponibilidad también de poder ayudarles, de poder seguir adelante y que tengamos un nuevo año tranquilo, sí, a ser posible. Eso es nuestro propósito, ¿no? Lo que dices tú bien, dar tranquilidad al agricultor, que no se vuelva loco, cualquier duda que nos pregunte, que para eso estamos, les intentaremos ayudar. Este año está claro que es un año
de incertidumbre, con todo lo que está pasando, los costes de producción, la guerra de Ucrania, la sequía. Entonces, este año yo creo que va a ser un poco parecido a otros, ¿no? Siempre y cuando nos podamos acoger a la hora de hacer la PAC a algún ecorégimen, pero claro, muchos nos preguntan, ¿y al año siguiente? Pues al año siguiente no lo sabemos. Entonces, poco a poco iremos viendo lo que nos va viniendo y será lo que sea, pero les ayudaremos, vamos, que no les vamos a dejar de la mano ni muchísimo menos, que estén tranquilos. Bueno, nunca podemos entender mejor que como un ganadero y agricultor que el trabajo de hoy se dará frutos mañana, pues en este caso va a ser igual. Efectivamente, están acostumbrados, ¿no? El agricultor está acostumbrado a gastar durante un año entero sin saber ni lo que va a recoger ni a cuánto lo va a cobrar. Por lo tanto, es el mejor sector, y perdonadme todos los del sector, que está preparado para esto y para mucho más, ¿no? Porque palos le dan a diario. Entonces, si esto ocurriera en otro sector, sería la hecatombe y saldría todo el mundo a la calle, pero por desgracia el agricultor se lo va echando y el ganadero a las espaldas y bueno, pues hay que acatarlo, ¿no? Hay que acatarlo, pero es una desgracia, ¿no? Estar acostumbrado a vivir así, ¿no? Pero el agricultor sabe lo que tiene que hacer y saldrá para adelante seguro. Aquí lo único que tiene que reducirse son los costes de producción. Los inputs están a un nivel altísimo, están casi insostenibles y al final es lo que el gobierno tendría que meter mano y bajar, ¿no? Reducir estos costes para que esto sea viable, porque al final el agricultor se ajusta e intenta hacer las cosas bien pero bueno, eso ya no está de nuestras manos, a pesar de que Asaja está todo el día encima de la administración también luchando a favor del agricultor, que eso es así. No me queda duda de ello. Bueno, Javier Puente, ingeniero agrícola y técnico de Asaja, agradecerte de nuevo que te hayas acercado a nuestro programa AgroRibera para resolver todas las dudas y esperemos que los telespectadores estén contentos y bueno, esperemos vernos pronto. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros con este segundo programa de AgroRibera les vamos a dar las buenas noches y esperemos que hayamos resuelto muchas de las dudas, pero nos vemos pronto en nuestro programa AgroRibera.